Palabra al Don Pancho. discutante y volvemos luego al debate. Bueno, volvamos entonces. Yo les estaba diciendo que hay una serie, primero, que esto del teletrabajo, estamos viendo la última partecita, pero esto forma parte de un cambio estructural muy importante en la forma de trabajar, en la forma de producir en el mundo, producto de esa tercera revolución, o cuarta, algunos lo llaman cuarta revolución industrial. Entonces, fíjense que se da mucho, antes las cosas se hacían en un país y este país las exportaba, típico de los sistemas anteriores a esta revolución. Y en cambio, con la incorporación de las nuevas tecnologías informatizadas, de la cantidad impresionante de software y de hardware, etcétera, que van incorporándose al mundo del trabajo y al mundo comercial y al mundo de la industria, etcétera, etcétera, aparece a fines del siglo pasado una idea dentro de la internacionalización del mundo del trabajo, de esta nueva globalización, aparece la idea, una idea muy interesante, que son las cadenas de valor, y aparece que un objeto no se sabe dónde fue producido. Hay un auto de Ford que ¿dónde fue producido este auto? Fue producido en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra hicieron una parte de la carrocería, pero resulta que los asientos y la tapicería se hizo en Francia. Bueno, en varios países termina incorporando a cada uno, y entonces se hacen cadenas de valor y cadenas productivas. Y eso se fue desarrollando y fue aumentando infinitamente, aumentando impresionantemente la productividad del trabajo. Esto es muy importante. Pongámoslo anotemos esto: aumento de la productividad del trabajo. Lo que antes tardaba una hora en hacerse, ahora se hace en 10 minutos. Gracias a las nuevas tecnologías informatizadas, gracias también a una serie de software y de hardware y de tornos informatizados, una cantidad impresionante de robots. Aparecen el tema de los robots, que incluso para fabricar robots que fabrican robots que fabrican autos, hay un cambio fundamental en el proceso productivo. Estamos hablando entonces de una de las últimas estribaciones de este proceso de transformación del sistema productivo. Y entonces esta internacionalización del trabajo es una internacionalización que no es como la del siglo XIX, ni siquiera como la del siglo XX, sino que son nuevas formas de organizar el trabajo, que, repito, anoten porque es muy importante, porque creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta, implica un aumento impresionante de la productividad del trabajo. Entonces, bueno, ¿en qué ha avanzado? ¿En qué nos sirve esto del teletrabajo? Por otra parte, la idea de fábrica no es una idea. Nosotros creemos que la fábrica es consustancial con la idea de producción. Y sin embargo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad no había fábricas. En la Edad Media la gente producía en su casa, como ahora el artesano producía en su casa, su obra artesanal en su casa. Bueno, por supuesto que los albañiles tenían que salir a hacer las iglesias, a hacer las casas de los pobres y de los nobles, etcétera, etcétera. Pero había una relación muy fuerte en el domicilio del artesano, es que se hacía la producción de la obra de arte, la producción, bueno, toda una serie de elementos que empieza con el advenimiento de la revolución industrial a quedar fuera de... Porque la fábrica significa en aquella época un inmenso avance en la productividad del trabajo. Así como ahora la tercera o cuarta revolución industrial implica un inmenso avance en la revolución, en la producción, también la fábrica lo implica, porque ahí apareció el telar a vapor, apareció una serie de los elementos de esa primera revolución industrial que significaron también cambios muy fuertes en el transporte, también con la introducción de los barcos a vapor, en el ferrocarril, con la introducción de la locomotora a vapor, etcétera, etcétera. Pero hoy en día estos cambios son todavía mayores.
Y nosotros estamos viendo solamente un epifenómeno de este tema, que es el tema de cambios muy profundos que, quiera o no, han llegado desde hace tiempo, han llegado además entre nosotros. Pero entonces, pero voy a tratar muy rápidamente de decir, el siglo pasado también trajo como consecuencia un fenómeno de urbanización monstruosa. Empezamos a tener megaciudades. Pero en las megaciudades, incluso en las ciudades medianas, en Rosario, nos encontramos con que tenemos atochamientos, dicen los españoles, colas, problemas serios para trasladarnos de un lugar a otro y para trasladarnos, por supuesto, de nuestra casa a nuestro lugar de trabajo, en el trabajo tradicional. El teletrabajo nos ahorra, por supuesto, además nos ahorra contaminación porque tenemos menos autos en la calle. Además, nos ahorra, obviamente, pérdida del tiempo de traslado, con lo cual aumenta de nuevo la productividad de trabajo. En este momento de pandemia, ¿quién puede ignorar la importancia del teletrabajo? Que la gente no se junte en grandes grupos para poder transformar las materias en el proceso productivo. De manera que estos son toda una serie de ventajas evidentes del teletrabajo, que no son discutibles. ¿Cuáles son las desventajas? En primer lugar, volvemos al tema de la libertad política, de la libertad social, casualmente que un poquito antes de esta segunda parte. En primer lugar, ¿es voluntario? Estoy preguntando, ¿es voluntario la sumisión del trabajador en medio de la pandemia al teletrabajo? Yo, por ejemplo, soy un teletrabajador en la universidad, acabo de tomar unos exámenes de doctorado. Se me hubiera ocurrido, si mi voluntad era no hacerlo por teletrabajo, por teleeducación, por teleexamen, sino tomar el examen presencialmente, no lo podía hacer. No era voluntario. Y en general, y mucho menos en época de pandemia, esa voluntariedad es un mito. Por eso es que es muy importante que le demos una relativa importancia a todo esto que se regula diciendo tiene que ser por acuerdo de las partes. No hay acuerdo de las partes reales. El acuerdo de las partes es cuando las partes tienen un campo de debate y un campo, una voluntad que no es la que en la práctica existe. Yo soy un teletrabajador, es verdad, y el patrono me dice, usted no vuelve más al trabajo en la fábrica, la reversibilidad que está establecido en el proyecto, aprobado con media sanción. Y sin embargo, esto va en contra de la realidad fáctica. Si el empresario logró externalizar de su lugar de trabajo, de lo que los americanos llaman el workplace, si logró, ya no tengo más fábrica, ya no tengo más oficina, ahora todo se hace por teletrabajo. Y yo digo, no, ahora quiero reversibilidad. ¿A qué fábrica voy a volver si ya no hay más fábrica? ¿A qué oficina voy a volver si ya no hay más oficina? Y esto no es abstracto, esto es concreto, esto ha ocurrido en muchas partes. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que dejar acá es el tema, obviamente, este tema de la voluntariedad y de la reversibilidad y de la autonomía de la voluntad de las partes, íncita en cualquier contrato, pero limitada también en cualquier contrato y limitada mucho más limitada dentro de las circunstancias. Yo creo que era Susana que en la versión anterior, en la charla anterior, nos decía en qué situación está la economía del país como para pensar que esto no va a influenciar en esa autonomía de la voluntad de las partes y específicamente en la autonomía de la voluntad del trabajador. Y esto nos lleva a un tema también muy importante, que es que la voluntad individual va a estar suplida, entre comillas, y esto aparece claramente en las regulaciones, por la autonomía colectiva, por los sindicatos. Y entonces, teóricamente, el sindicato lograría
con, con el aspecto colectivo, de alguna manera superar el problema del aislamiento que significa las nuevas tecnologías, específicamente el teletrabajo. Esto parecería en abstracto muy bien, pero en concreto, ¿puede el sindicato estar cumpliendo ese papel? ¿Puede el Estado, el control, el famoso control? En este momento el presidente de la República, indignado, dice que se dio cuenta que el 50%, prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo está en negro. Imagínense ustedes la debilidad intrínseca de nuestros estados y de nuestros sindicatos, ¿por qué no? Vamos a decirlo con claridad, para controlar, sin pandemia, sin ningún tipo de pandemia, resulta que el 50% de las relaciones laborales están no controladas ni por el aparato sindical ni por el aparato gubernamental. Esta situación real nos pone arriba de la mesa cuál es la situación para controlar el teletrabajo. Sí, la mayor parte de los empleadores, de los sindicatos, ¿cuánto fue la última vez que apareció un inspector en la fábrica tal, en la fábrica, qué sé yo, en Acíndar de Rosario? Muy pocas veces, sería cuestión de preguntar. En la municipalidad donde trabaja quien me precedió en la charla, ¿cuándo fue alguien del organismo laboral a ver las relaciones laborales dentro del marco municipal de la ciudad de Rosario? No es prácticamente hemos perdido esa capacidad de fiscalización. Sí, en el caso de los municipales de Rosario, por ejemplo, es importante la fiscalización que ejerce el sindicato. Pero esto no es en todos los lugares. El sindicato se ha fortalecido en el mundo en general y en muchos países de América Latina y en los Estados Unidos también, por ejemplo, en el sector público, donde cada vez hay más sindicatos que tienen una tasa de afiliación importante. El sector público en este momento es, por ejemplo, en los Estados Unidos, el gran proveedor de trabajadores sindicalizados. Hay mucho más trabajadores sindicalizados en el sector público que en la empresa privada en países como los Estados Unidos, pero en Europa también y en muchos lugares también. Pero en el teletrabajo, cuando se da en el mundo de la empresa privada, difiere que cuando se da en el mundo de las empresas, sí, también de las empresas, pero sobre todo de la función pública. ¿Por qué? Porque la función pública tiene, en otras épocas se llamaba la organización del trabajo en el sector de los empleados, se llamaba el fayolismo, Fayol, un teórico francés de la organización del trabajo burocrático, se llamaba burocrático. Pero sin embargo, en la realidad práctica, la capacidad del sistema argentino de control de las condiciones medioambientales de trabajo, las relaciones laborales, de las relaciones sindicales, patronales, etcétera, etcétera, nosotros sabemos que es muy limitado. Quizás si lo comparamos con otros países de la región u otros países del mundo, no sea no tan limitado, pero sin embargo en la práctica nosotros sabemos que es un sistema muy limitado y que para ser aplicado al mundo de la empresa privada todavía más complicado por la incapacidad o la menor capacidad del sindicato para adaptarse al cambio tecnológico. Estas tecnologías, estos software, etcétera, son naturales dentro de la evolución de las empresas, pero el sindicato le cuesta trabajo incorporarse, también simplemente por un sistema de cada vez hay más empresarios jóvenes, cada vez hay más empresarios que contratan jóvenes para poder desarrollar esta tecnología de la tercera o cuarta generación. Y sin embargo, los sindicatos siguen siendo, si uno ve la mayor parte de los directivos sindicales, como personas de bastante edad. Son sindicalistas de muchos años. Aunque estos sindicalistas pueden contratar, como no, trabajadores que sean
jóvenes con gran capacidad tecnológica, pero sin embargo no es lo normal. El sindicato tiene entre nosotros y en todo el mundo un retraso, un rezago tecnológico. Bien, este mundo de cómo los sindicatos puedan participar del control es un mundo que por lo menos nos deja interrogantes. Sobre todo porque la norma que estamos discutiendo, que tiene muchos aspectos muy positivos, le deja muchos de los aspectos al convenio colectivo y a los sindicatos. Entonces, la pregunta, no estoy afirmando en este momento, ¿de qué manera el patrono que tiene software, que tiene un alto grado de dominio tecnológico, relativamente más grande que la de los trabajadores y de las organizaciones de trabajadores? ¿Cómo se puede dar este debate entre desparejos, entre quienes tienen per se un dominio tecnológico por su propio funcionamiento dentro de estas tecnologías de la sociedad de la información y quienes, todo lo contrario, que están todavía tratando de mantener el trabajo? Yo creo que cuando terminaba la brillante exposición de Elsa en la reunión anterior, yo les decía, citaba a un maestro importante de nuestro derecho del trabajo, el doctor De Beali, que cuando analizaba la regulación del trabajo a domicilio en la Argentina, y además en otros países, lo tomaba de Italia y de Francia, decía, son los trabajadores de fábrica, los trabajadores de las unidades que no son el hogar, los que hacen la regulación del trabajo a domicilio, cosa que es evidente, obvio, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen para que el trabajo a domicilio sea más complicado y pueda subsistir la fábrica. ¿Por qué? Porque el trabajo a domicilio implica una reducción de los gastos que tiene el empleador para desarrollar las actividades productivas. Un ahorro bastante importante muchas veces. Entonces yo creo que uno de los temas más interesantes a debatir es el tema de la jornada de trabajo, no solo en el teletrabajo, sino general. Porque nuestra jornada de trabajo es de la época de la segunda revolución industrial, no de la tercera revolución industrial, donde la ganancia del empleador se debía a una larga jornada de trabajo. Nosotros tenemos una jornada de trabajo muy superior a la jornada adoptada en Europa. Nosotros tenemos 48 horas semanales de trabajo, que además, en ese 50% del trabajo no registrado, suele ser mayor, suele ser todavía mayor. Tenemos jornadas de trabajo reales mucho más amplias. De manera que tenemos una gran dicotomía. Por un lado, una inmensa avance, muy importante avance en la productividad del trabajo. Hubo años en el siglo pasado en que la productividad del trabajo en algunos países como Japón, por ejemplo, por la aplicación de las nuevas tecnologías, se quintuplicó. Es decir, la sociedad japonesa para producir una lapicera, una virome, tardaba en el año, supongamos, 1980, una hora. Y resulta que en menos de 10 años tardó varias veces. Bien, este impresionante avance de la productividad del trabajo no se ve reflejado para nada en una disminución de la jornada de trabajo. Sí se ve reflejado en una disminución del empleo en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque si la gente, en lugar de tardar una hora en hacer esta virome, tarda 10 minutos, en poco tiempo voy a necesitar muchos trabajadores menos para producir viromes. Bueno, este es el problema más grave que enfrenta. Fíjense que algunos de los proyectos que se trataron para organizar estas nuevas normas
decían que el periodo de desconexión tenía que ser de 12 horas. Esto quiere decir que el trabajador estaba a disposición del patrono 12 horas. Mucho más que las 8 horas por las que pelearon y murieron los mártires de Chicago. Es decir, este proyecto, que incluso se planteaba como una protección de los trabajadores, etcétera, etcétera, estaba generando una jornada de trabajo inmensamente, como si fuera del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Imagínense la contradicción. Cada vez la productividad del trabajo es mayor. Con el teletrabajo y con esta nueva organización del trabajo y con esta división internacional del trabajo en términos de cadenas de valor y cadenas productivas, etcétera, etcétera, cada vez los bienes y servicios cuestan menos trabajo producirlos. Y sin embargo, las jornadas de trabajo en general no se reducen. De manera que el movimiento sindical no ha tomado esta bandera diciendo, bueno, está bien, vamos a trabajar a la casa, ¿cómo no? Pero un momentito, como estamos produciendo mucho más, reduzca el tiempo de trabajo, del teletrabajo, el tiempo de desconexión debería ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque también el trabajador y la trabajadora en su casa hace un trabajo oculto que es cuidar a la familia, cuidar a los hijos, cuidar a los ancianos. Trabajo no remunerado, trabajo que no es considerado trabajo, sobre todo en un esquema evidentemente mental, patriarcal, por el cual entonces nosotros tenemos que la trabajadora, además de trabajar 8 horas, 48 horas semanales, también tiene que cuidar a los abuelos, cuidar a los niños, darle de comer al bebé, etc. Esto es una realidad, esto no es abstracto. Y sin embargo, estas cosas, aunque hay algunos aspectos de la norma que se está debatiendo que es interesante, cuando dice que tiene que acomodarse el horario de trabajo a esas tareas, a las tareas domésticas, cuando no hay forma de que otra persona cuide a los hijos de la teletrabajadora o a los ancianos. De manera entonces que a mí me parece que el movimiento sindical y los abogados laboralistas y quienes debatan esto tienen que tener en cuenta esta gran disparidad que es, repito, el aumento impresionante de la productividad del trabajo cada vez más importante por esta división internacional del trabajo, y por otro lado, que aumenta la jornada en la práctica. Tal es así que por algo es que en este proyecto se planteó que la desconexión iba a ser de 12 horas nada más, con lo cual el trabajador va a estar a disposición del patrono, que es lo que caracteriza el contrato de trabajo, durante 12 horas. Entonces yo creo que el movimiento sindical, a través de la contratación colectiva o a través de la normativa legal, debería con mucho énfasis poner arriba de la mesa mayores lapsos de desconexión. Es decir, que la desconexión tenga lapsos que sean, porque además el patrono no solo se ahorra en la práctica, porque es muy fácil decir, no, bueno, en mi caso personal, yo hago teletrabajo con la Universidad Nacional de Rosario y con clientes que necesitan que yo les haga demandas, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir a la universidad que me pague la computadora en la práctica, en la vida cotidiana. Los centenares de profesores que están dando clases en la Facultad de Derecho u otras facultades lo hacen todo el tiempo con las computadoras que les pertenecen y que han comprado en las buenas épocas del mundo laboral argentino. De manera entonces que con los pies sobre la tierra, yo creo que es fundamental pensar que la promoción del empleo en el teletrabajo para las organizaciones sindicales pasa como elemento fundamental, como elemento central, porque hay muchas cosas que están muy bien, pero el elemento fundamental me parece que es aumentar el tiempo de desconexión.
para que el tiempo de desconexión se parezca a las jornadas laborales de países como los europeos. Yo creo que la desconexión debería ser muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque el patrono tendrá la posibilidad de controlar, etcétera, etcétera, pero el trabajador en la casa, la trabajadora sobre todo en la casa, este es un problema de cuidado, un problema de género de gran importancia, también tiene que realizar tareas que si bien no son remuneradas, y yo no estoy pidiendo que el patrón las remunere en este momento, por lo menos, que el Estado las remunere en este momento, por lo menos, pero sí darle la posibilidad de mayor tiempo de desconexión a las personas, porque en el tiempo que están conectados, están produciendo comparativamente con el siglo pasado, simplemente con el siglo pasado, no estoy hablando de mucho tiempo atrás, muchísimo más valor en esas cadenas de valor de las nuevas formas de organización del trabajo, que solamente van a engrosar las arcas de los sectores concentrados de la economía y no las arcas de los trabajadores, que son los que pueden demandar bienes y servicios que pueden poner a funcionar el aparato productivo en estos momentos de crisis como los que tenemos en Argentina. Bueno, yo tengo acá algunas cosas anotadas, pero me parece que lo estoy aburriendo y me parece que acá hay otros temas que muy importantes, volviendo al tema de la privacidad, volviendo al tema de la urbanización. Esto no solo hay que hacer teletrabajo, sino imaginarnos, plantear otro modelo de ciudad. Porque hacer el teletrabajo dentro de las cajas de zapatos que son los apartamentos, los departamentos de nuestras ciudades, no es lo mismo que generar una urbanización en donde esté pensado que haya teletrabajo. Entonces, de manera que esto debería, ahora en Argentina, se está planteando muy seriamente hacer la vuelta a la producción en gran parte con una muy fuerte inversión del Estado en materia de construcción. Pero entonces no construyamos como antes del teletrabajo. Construyamos de tal manera que los trabajadores que van a teletrabajar tengan unidades productivas que sean capaces de aumentar la productividad también. Pero además hay otro elemento ahí propio de la ergonomía, que es el confort. Es decir, buscar que el diseñar estas miles de viviendas que tenemos que hacer para poner en marcha la economía del país, de manera tal que los que van a participar de esas viviendas, que van a trabajar y que van a vivir ahí, tienen que tener este modelo. Y esto también tiene que ver con todo el modelo de urbanización, cómo trasladarse, cómo funcionar, cómo comprar los alimentos, de manera entonces que esta sociedad de la información de la que hablaba Castells nos tiene que hacer un cambio radical e importante, no solamente en este último pedacito que es el teletrabajo, sino en todas las formas de organizar el trabajo en las cadenas productivas, en la sociedad y en general en el mundo cultural. Porque si tanta gente, con este aumento de la productividad del trabajo, tanta gente tiene va a tener la posibilidad de tener unos tipos de trabajo que sean distintos al mero trabajo industrial. Esta es una cosa que está ocurriendo, que se llama, los servicios aumentan cada vez más, y estos servicios se pueden hacer también por teletrabajo, cómo no, pero hay que darle un papel a esos servicios dentro de ese modelo. Alguien ha dicho con toda razón que en esta pandemia una de las cosas que ha resaltado es que las profesiones, los trabajos menos importantes para la sociedad, el señor que anda con una bicicleta repartiendo, la gente que anda recogiendo la basura, los que son en general sectores de la productividad que están casi informalizados y precarizados, son los ciudadanos que tienen hoy en día nuestra vida y nuestra salud en sus manos, y la productividad en sus manos, y la comida en sus manos. De manera entonces que es importante ver este asunto del teletrabajo dentro de una perspectiva más global, dentro de la perspectiva de esta etapa de la globalización, también porque
repito, otra de las grandes dudas que tenemos es cómo hacemos cuando el trabajador que me atiende el teléfono, porque yo estoy llamando a Movistar, porque no me está funcionando bien el internet, a Movilnet, al que sea, ¿cómo hago si el señor está trabajando en Querétaro o está trabajando a veces todavía más lejos? Bueno, Doctor Iturraspe, te hago una pequeña... está quedando menos de 3 minutos. ¿Te bueno, parece, yo que quería escuchar a si los querés, compañeros, hablé demasiado. si querés, claro, si querés aprovechar para que te pregunten algo, a lo mejor alguien... Claro, que Pero las traten de ser, objeciones. traten de ser sintéticas las preguntas, así puede a lo mejor responder 1, 2, 3. Claro, pero lo importante son las preguntas, no tanto como la respuesta. Nos quedamos mudos todos. Ya se termina el tiempo. La próxima seguiremos con las preguntas, ¿no es cierto, César? Sí, no Para la... queda mucho tiempo, pero es cierto lo que vos decís, Pancho, respecto al tema de que no trae todo el avance tecnológico y de mayor productividad, no trae el correlato de la reducción de la jornada laboral, como tampoco trae en materia de seguridad social la reducción del tiempo y de la edad jubilatoria, sino más bien todo al contrario, la tendencia es a aumentar la edad jubilatoria, cuando debería ser por lógica, si hay mayor producción y hay mayor, digamos, incremento de todos los bienes, debería ser beneficio debería haber un derrame para toda la sociedad, y eso no ocurre, simplemente se engrosan algunas pocas bolsas al respecto, así que ese es un tema como para reflexionar. Y bueno, nos queda menos de un minuto. Sí, Silvana. Es imposible en el sistema previsional que tenemos que se baje la edad jubilatoria. No sé, tendríamos que ponernos de acuerdo en sustentabilidad y sería todo un tema de debate para otra jornada. Vamos a armar una charla de eso, que me parece que va también adicionalmente de la mano con esta problemática. Bueno, Silvana se está ofreciendo, No. Silvana, Lo pensamos. a pensar la fecha, Silvana. No, pensemos todo, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Bueno. Si queremos la propiedad individual como la entendemos, o pensamos en un sistema. Yo quiero jubilarme al menos. Queremos vivir como suecos, ahorrar como suizos. Felicitaciones a los disertantes y bueno, seguimos en contacto. Tres tandas no nos invitaron esta vez tampoco, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Voy a pasar para el viernes, para reunirnos el viernes.